Nuestro entrevistado actual, hace un momento estuvo Francisco Huerta Montalvo, estuvo Pancho Huerta, y hoy tenemos a un querido amigo, al doctor Diego Ordóñez, a quien saludamos a la distancia. Diego es Eduardo Mendoza Paladines, desde I99 98.9 FM y EI99 TV en las redes sociales a través del @Radio 99. Gusto de saludarlo, querido amigo. Y las preguntas de cajón: ¿cómo van las cosas en la Asamblea Nacional y cómo ha visto usted, segundo, para hacer mi pregunta, cómo ha visto usted el nombramiento de Alexandra Vela? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido a I99 y al diálogo. Eduardo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto estar aquí en la emisora. A ver, la primera pregunta, ¿cómo va la Asamblea? Bueno, la Asamblea va. No hay, veo yo, estamos enfrascados en discutir exhortos, resoluciones y terminando de resolver la herencia de la asamblea pasada, ¿no? Y en cuanto a las resoluciones, pues siempre sometidos a declaraciones más que tienen que ver con el interés nacional, a consignas políticas, consignas ideológicas, ¿no? A exigir que en medio de estas circunstancias tan dramáticas que vive la economía del Ecuador, se aumenten, se bajen los combustibles, se paguen deudas pendientes que no se habían pagado desde hace 15 años. Y bueno, me parece a mí que más allá de lo insulsas que pueden parecer los exhortos en los que estamos enfrascados en la Asamblea, lo que uno puede sacar de conclusión es cómo es que prima, ¿no? un sentido de desapego a la realidad, de falta de racionalidad, de entender las circunstancias y de pensar que el país tiene que ir recuperando poco a poco aquello que durante 14 años fue devastado, ¿no? Las finanzas públicas han sido devastadas en 14 años y no se puede pues, recuperar de un rato para el otro y pretender que el gobierno, el presidente Lasso, en 45 días resuelva con dinero que no existe, pagos acumulados, pagos pendientes que fueron arrastrándose durante los últimos 14 años. Esto es lo primero. Lo segundo, en cuanto al nombramiento de Alexandra Vela como ministra de Gobierno, primero quisiera hacer yo un homenaje muy sentido, muy fraterno a César Monge. César estuvo, digamos, empujando con toda la energía, fuerza, convicción este proyecto durante estos últimos 11 años. Una persona de una capacidad de trabajo, yo diría, inigualable. Es impresionante su capacidad de trabajo y lamentar profundamente, con el corazón en la mano, que esté pasando por lo que está pasando y que haya debido de salir del equipo de gobierno. Le digo, es algo extremadamente doloroso. Y así es, hermano. Y bueno, lo más doloroso es tener que seguir adelante. Y en ese seguir adelante, el presidente ha tomado una decisión, que es nombrar a Alexandra Vela a la cartera de gobierno. Usted conoce la trayectoria de ella. En realidad está vigente en la política desde el año 79, el retorno a la democracia, cuando muy jovencita era secretaria particular del entonces presidente Jaime Roldós. Luego continuó como subsecretaria de la administración en el gobierno del presidente Hurtado. Luego fue vicepresidenta del Congreso, asambleísta constituyente, concejal de Quito, y últimamente, pues desde el 2004, dedicada a la academia en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Sí. Y el retorno de ella, pues, abre un espacio digamos, primero a una mujer con una gran trayectoria política y una gran expectativa del trabajo, del resultado de la gestión que ella tendrá en esta función. Sí, totalmente, hemos conversado sobre el tema. Ahora, ¿cómo ve usted, mi querido Diego Ordóñez, como un político y también un hombre que analiza, porque escribía y lo hace muy bien en el periodismo, cómo ve usted el tema o el asunto de la promesa del presidente Lasso, que toma nuevamente la bandera que llevó Julio César Trujillo en su momento
de hacer una reforma para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, lograr una bicameralidad, conseguir que se achique el Congreso, entre otras cosas, más el tema de la minería, etcétera. ¿Cómo lo ve factible usted en la Asamblea y en lo personal, Diego Ordóñez? A ver, Eduardo, creo que en esto hay que empezar a dejar de lado a veces cierta espectacularidad mediática, ¿no? Sí. Respecto a que ya se va a hacer la consulta popular, ¿no? Claro. En esto es muy importante tener en cuenta algunos elementos de orden constitucional que surgen a partir de la iniciativa del Comité de Reinstitucionalización que fue presidido en su momento por Julio César Trujillo. La Corte Constitucional ha establecido mediante un fallo que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, una nueva forma de estructuración de la función legislativa, solo puede hacerse por vía de una reforma parcial a la Constitución. La reforma parcial a la Constitución tiene un sistema mixto, que es el debate en la Asamblea y el proceso de consulta, el proceso de referéndum, ¿no? De aprobación de ese cambio, de esa reforma que hace la Asamblea en las urnas. Este es el procedimiento constitucional. Entonces, no hay, pues, digamos, la capacidad del presidente de la República de presentar una propuesta de consulta sobre ese tema, sino siguiendo este procedimiento. De acuerdo. Ojalá, yo espero que la Corte Constitucional resuelva la impugnación que está presentada en relación con la no decisión, digamos, la no decisión adoptada por la Asamblea Nacional del periodo anterior, ¿no? Que no aprobó ni desaprobó ni improbó la propuesta de reformas presentada por el Comité de Reinstitucionalización. Y si se resuelve como se debe resolver, el hecho es que se debería anular todo aquello que hizo la Asamblea y debe volver a la Comisión de Enmiendas para que a la Comisión que trata los temas de reforma constitucional, para que vuelva a reiniciarse el segundo debate, se discutan esas reformas en la Asamblea y luego vaya a una consulta. Esto es lo que jurídicamente corresponde hacer. Esto es lo que jurídicamente corresponde hacer. Entonces, el presidente de la República está absolutamente claro este procedimiento, ¿no? Está totalmente claro ese procedimiento, y eso es lo que hay que, ya desde el punto de vista de lo político, impulsar, para que logremos que por vía de cumplir este procedimiento constitucional se logre eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana que tanto daño le ha hecho a la moral de este país. Sí, señor. Perfecto. Sigue Alberto Quintana Vera, luego Javier Segarra, Ramiro Cepeda, Sierra, Jaime Velázquez. ¿Cómo está, asambleísta? Oiga, a manera de comentario antes de hacerle la consulta, recordaba al Diego Ordóñez del 97, hace un momento cuando hablábamos de Alexandra Vela, y yo les comentaba que precisamente ahí, pues, usted en aquella asamblea participaba junto al presidente Osvaldo Hurtado, estaba muy cercano, pues, y siempre lo veía por ahí. Estábamos recordándolo en aquella época. Oiga, por cierto, una sola pregunta de mi parte. ¿Ha sugerido usted pronto en esta mecánica que se va a utilizar para plantear la consulta popular? Le escuché un término hace un instante, eso de no utilizar la espectacularidad mediática. Tal vez ha hecho a la interna usted algún tipo de recomendación en ese sentido. Me refiero al hecho de que es necesario cocinar bien todos los temas que se van a plantear, tener ya los elementos necesarios como para ponerlos a conocimiento de la opinión pública y evitar precisamente darle chance, como decimos acá en Guayaquil, al enemigo, al adversario político, para que empiece a torpedear una iniciativa que es muy importante para los ecuatorianos, sin siquiera tener ya bien cocinado el tema. ¿Ha sugerido algo a la interna usted, doctor? Sí, pero me estaba acordando de la época de la Asamblea Constituyente. Qué privilegio compartir con Alexandra. Sí. Yo era secretario, yo era asambleísta, ¿no? Era Alexandra, asambleísta, Osvaldo Hurtado, Marcelo Santos Vera, ¿no? Orlando Alcíbar,
Julio César Trujillo, Cintia Viteri, Gloria Cintia, Gallardo. Lo recordamos. Con gente de esa talla, ¿no? Sí, qué bárbaro. Nina Pacari. Oiga, en todos los bloques, eso decíamos hace un momento. Nina Pacari. Sí. Nina Pacari. Julio César Trujillo. Enrique Ayala, Roque Sevilla. Enrique Ayala. Enrique Ayala estuvo, ¿verdad, Diego? El nivel de la asamblea, ¿no? Enrique Ayala estuvo, ¿verdad, Diego? Sí. Sí. Enrique Ayala estuvo, claro. Sí. Claro, estuvo Enrique Ayala. Sí. Mira, qué nivel. Bueno, esa es una época interesante y una época en el proceso formativo muy importante. Oiga, y lo paradójico que haya sido en la la Academia de Guerra del Ejército, allá en San Golquí, en San Rafael. No, pues eso, claro, fue prestado, ¿no? Porque no había local. No había local. Y había una ventaja, pues que en esta academia había primero una libertad de acceso a toda gente, muchas personas, ¿no? Hubo muchísima participación ciudadana en cuanto a las reformas, ¿no? Mujeres, grupos de mujeres que buscaban, pues, incluir reformas que ahora parecen ser que se consiguieron en la época del correísmo, fueron introducidas en la Constitución en el año 98. Y luego porque además había una facilidad logística, que era que en el mismo lugar almorzábamos, entonces el trabajo era continuo. Qué bárbaro. El trabajo era de discusión en el pleno y luego de almuerzo y trabajo en comisiones, un trabajo muy intenso. Esa era un poco la facilidad logística, ¿no? Luego, pues cuando ya hubo problemas con el presidente Alarcón, desalojaron a la asamblea y terminamos sesionando en la Universidad Andina, por gestión de Enrique Ayala, que facilitó el auditorio para terminar de redactar, y finalmente se cerró la discusión en el municipio de Riobamba. Era un poco una asamblea nómada, ¿no? Porque como no había local y había un boicot, pues, del gobierno de Alarcón en ese momento del Congreso, y entonces, bueno, terminamos así en este peregrinaje, ¿no? Y yo tenía que moverme con todos los archivos, documentos, actas, de un lado para otro. No había mucha una época muy interesante. No había mucha digitalización, había que llevar todo en maletines, En increíble, ¿no? En físico. Sí, era otra época, ¿no? O sea, increíble, la mayor facilidad tecnológica que tenía era una computadora. Pues ahora ha cambiado mucho, ¿no? Pero digo, fue un trabajo muy interesante y me permite solamente, a propósito del recuerdo que usted introdujo, decir, ¿no? Que en esa asamblea hubo profundo debate de muchos temas y un gran esfuerzo de conciliación. Más del 70% de las normas de la Constitución fueron aprobadas casi por unanimidad. Casi por unanimidad. Hubo algunas en donde no hubo acuerdo, por ejemplo, en acabar con el monopolio de la seguridad social de parte del IES. No, y ahí no hubo posibilidad. Y habría sido un gran aporte a la estabilidad social y fiscal de este país que eso se haya producido, pero no hubo posibilidad. Pero en general, el 70-80% de la Constitución fue aprobada casi por unanimidad. Hubo ahí un gran debate en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales. Exacto. ¿No? El propio presidente Hurtado conversó directamente con la dirigencia indígena para incluir eso en la Constitución. Todos los derechos que se llamaban de tercera generación, personajes tan importantes como Orlando Orcíbar, Hernán Pérez Luz, Julio César Trujillo, trabajaron en el desarrollo de todos, en la acción de amparo, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, todo eso que significó una transformación que luego en la Constitución del 98 se puso y pensaron que habíamos descubierto, que habíamos refundado el país. Oiga, y Diego, eso ya estaba escrito ahí, ¿no? Oiga, y tal vez justamente rescatar aquello, ¿no? Porque más allá de las posiciones políticas, ideológicas, en todas las bancadas, un nivel tremendo, ¿no? Y eso es lo que hace un momento nosotros estábamos destacando, ¿no? El gran aporte que se dejó, la gran representatividad que había, ¿no? En el ámbito social. Oiga, otro compañero suyo, mi querido Diego, César Ron, pues, también estuvo en la asamblea. Claro. César Ron. Sí, que está ahora con usted, compañero César Ron. Legislativo, ¿no? Increíble. Claro. Así es, César Ron. Lamentablemente recientemente fallecido el doctor Nicolás Castro. Nicolás Castro Benítez. Nicolás Castro Benítez. ¿Qué personaje, oiga? Totalmente. Qué personaje, qué discursos. Así es. Yo era
muchacho ahí está sentado en la secretaría y le digo literalmente, se me caía la quijada al piso, escuchando los debates, las opiniones, oírle hablar a Julio César Trujillo, a Hurtado, bueno, el debate era de tal nivel, ¿no? De tal nivel que era una escuela, ¿no? Una escuela de aprendizaje. Y le digo, contrasta, discúlpeme sacarle un poco el tema porque iba a lo coloquial. Yo estuve un año en el Congreso del año 2007 cuando desplegó y Correa clausuró ese Congreso, ¿no? Y bueno, yo había visto otros congresos, ¿no? Y estuve en esta asamblea, como le comento. Y me sorprende, vea usted ahora que en la asamblea es muy raro aquel asambleísta que improvisa un discurso. Increíble. Todos leen, y hay muchísimos que leen, que se nota que leen tan de corrido que parece que no entienden lo que están hablando. Y es penoso. Y es penoso porque mira, cuando uno puede leer eventualmente un discurso, uno va modulando, pues no va respetando la ortografía, no punto y coma, no, aquí es de continuo, ¿no? Y yo digo, estarán entendiendo lo que están leyendo, no estoy seguro, ¿no? Y esto es malo, ¿por qué? Porque precisamente la capacidad de improvisar, tiene que ver con el pensamiento claro y una destreza en estructurar el pensamiento, ¿no? Sí. En hacer un razonamiento en ese momento, verbalizando lo que se tiene en la cabeza. No, pues llevando una polla ahí, ¿no? A mí me ha sorprendido, le digo, no un comentario en sentido positivo o negativo, solamente me sorprende pues que ya no hay la costumbre de improvisar, sino solamente de leer. Oiga, lo que le pasó a usted en calidad de secretario de aquella asamblea, ¿no? A mí me pasó porque a mí me tocó trabajar como parte de equipo de apoyo, ¿no? Y para mí también una experiencia, ¿no? Y en la juventud tener en el arranque del trabajo de uno, tener una de esas experiencias es algo fantástico, es único, ¿eh? Lo que uno tiene que vivir viendo con tremendas figuras tan descollantes yo recuerdo parlamentarios, vuelvo y repito, de todas las bancadas. El Movimiento Popular Democrático tenía unos representantes por Cañar, por la provincia de Carchi, tremendos, ¿no? Tremendos. Oiga, y un nombre más, mi querido, y algo que se le olvidó, mi querido Diego, Alexandra Vela también estuvo en la comisión que nosotros en el Consejo nombramos para elegir la Corte Constitucional que hoy nos rige, que es una muy buena corte. Ella estuvo justo allí, ¿no? Sigue, por favor, con Javier Segarra Torres. En una veeduría, claro. Así fue. Javier Segarra Torres, por favor. Gracias, Eduardo, y buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Ustedes, de alguna u otra manera, y en el caso suyo muy particular, se recuerda de lo que fue la asamblea años atrás. Y he conversado con algunos asambleístas, doctor, frente a una situación en la que la asamblea hoy en día tiene 2 meses, y usted lo señalaba muy bien al inicio. Me refiero a que no están haciendo absolutamente nada, y lo digo con mucha franqueza porque aprobar exhortos y revisar lo que dejó la asamblea anterior, eso no significa producir en beneficio de las leyes que requiere el país. Y hay un problema que realmente preocupa en ese sentido, doctor, porque hay mucha gente con poca experiencia y la mayoría son jóvenes que ni siquiera saben por dónde caminar en cada una de las comisiones. ¿O me equivoco, doctor? Hace unos días, ¿no? La Comisión de Régimen Económico en la que yo participo, al analizar el informe del expresidente Moreno, tomó la sabia decisión de sugerir que se inicie un juicio político contra Moreno. En realidad ese informe no fue elaborado por los comisionados, ¿no? Fue elaborado por el asesor de la presidenta y pues la presidenta carece de toda destreza y conocimiento que le permita pues entender lo que está pasando, ¿no? En el pleno, cuando se discute eso, yo hago notar que constitucionalmente no se puede enjuiciar a un expresidente. Y en ese rato, los asambleístas, imagínense usted, se percatan de lo que acabo de decir. Lo cual demuestra, ¿no?, una supina ignorancia, o digamos, el hecho de que se dejan invadir de la pasión, ¿no?, toman decisiones con el estómago, no con la cabeza, y no desde el conocimiento, que sugiere la asamblea, la comisión le sugiere a la asamblea cometer un acto inconstitucional. Esto no quiere decir que a Moreno no se le tenga que
judicializar eventualmente si hay actos de corrupción. Esto está fuera de discusión. Pero desde el punto de vista constitucional, de la constitución que ellos mismos hicieron, pues no, del mismo correísmo, no se puede enjuiciar al presidente al expresidente, a un expresidente de la República. No existe la figura del enjuiciamiento político un año luego de finalizar sus funciones. Luego comparto yo una entrevista con una asambleísta del correísmo, ¿no? Y el periodista le decía, mire, ¿cómo es que va a ser juicio político? Y esta señorita decía, bueno, es que se tiene que seguir el debido proceso por el juicio político. Oiga, le dice el periodista, pero si no hay juicio político, es que se tiene que seguir el debido proceso. Le digo, mire, yo del otro lado tenía vergüenza ajena, pues no, porque ¿con quién estoy discutiendo? Con una persona una persona de un transeúnte que no tiene por qué saber cuáles son las normas de la Constitución, o con un asambleísta. Este ejemplo para describirle un poco el nivel, ¿no? Que pues, claro, como estas figuras a las que aludíamos hace un momento, ¿no? Estas figuras a las que aludíamos hace un momento de la calidad de los asambleístas que hemos mencionado, bueno, lamentablemente no están así, no es que abundan, ¿no? Hay personajes importantes en la asamblea. César Ron, por ejemplo, en la asamblea, el otro día hizo una reflexión muy, muy importante respecto a cómo quedó la economía, a propósito precisamente del informe de Moreno, ¿no? Pero digamos, es excepcional, ¿no? Es excepcional. Lo que antes era la regla, ahora es lo excepcional. Y esto es penoso porque el debate tiene que ser un debate de conceptos, ¿no? De ideas, de razonamientos, no de consignas, ¿no? No de frases hechas, no de lugares comunes, no de una discusión vaciada de contenidos, ¿no? Esto es penoso y me parece que no le hace bien a la democracia. La democracia se nutre del debate político, se nutre de la confrontación de ideas. Y pues si no hay ideas y lo que hay consignas, pues el debate baja y el resultado de eso son decisiones de mala calidad, ¿no? De mala calidad. De 137 asambleístas, 20 podrán tener la experiencia dentro de la asamblea, si no me equivoco, doctor. Y ese es un problema que pasará algún tiempo hasta que los nuevos, cojan experiencia o vean cómo es el mecanismo para determinadas cosas, ¿no? Pasará el nombre de los 20 para conocerles. Pregúnteselo al asambleísta César Ron con quien conversé y usted tiene buena amistad. Ok, le voy a preguntar. Oiga, pero verá, es que no solamente es un tema de experiencia, ¿no? No es un tema de experiencia, es la calidad del discurso, ¿no? El discurso se ha contenido, es un discurso de balcón, ¿no? No es un discurso en donde hay elementos de raciocinio. Mire, hoy se va a discutir en la tarde y ojalá tengan la oportunidad de ver el debate sobre la decisión del gobierno de reincorporarse al CIADI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento del correísmo? Pues que se está violentando la soberanía. Y si usted revisa desde el punto de vista conceptual, si es que hay soberanía, si es que se cede soberanía cuando un Estado se somete a una jurisdicción extranjera, pues como no se cede soberanía cuando se somete a una jurisdicción de una corte del exterior o de un órgano de administración de justicia del exterior, pues no existe ese concepto de que estamos entregando la soberanía al CIADI, ¿no? Pero esto significa saber bien qué es soberanía, saber qué es administración de justicia, qué es lo que la Corte Constitucional ha resuelto. La Corte Constitucional es una resolución de lujo, ¿no? Explicando el contenido del CIADI, el contraste con las normas constitucionales. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿El debate es de este nivel? No, el debate es volver al discurso ese de esa oratoria barata, ¿no? De que hemos violado la soberanía, que estamos entregando al país al neoliberalismo, que eso es presión del Fondo Monetario Internacional. Y si nos quedamos ahí, no vamos a ninguna parte, ¿no? No vamos a ninguna parte. Entonces ese debate, más allá de la experiencia, es el problema que me parece a mí que tiene la discusión. Mira, ayer, cuando se hablaba porque pues, claro, las resoluciones son que el Estado pague $600 millones que debe a los jubilados, $2.000 millones con el incremento de sueldos de los profesores, $600 millones con la contratación de los médicos que debe hacer la Seguridad Social. No hay plata que alcance.
no hay plata que alcance. La respuesta frente a esa del asambleísta Quispe de Pachacuti, diciendo, bueno, todo el mundo dice que no hay plata, pero aquí está el balance de la empresa, de una empresa de telefonía celular, que tiene utilidades por 900 millones de dólares. Ahí está la plata, presidente. Aquí están los balances de los bancos. Vean las utilidades de los bancos. Ahí está la plata, presidente. A ver, un ratito. Yo le decía al asambleísta, no confunda plata pública con privada. Pues además, si hay utilidades, las empresas pagan impuesto a la renta. Pero si usted pone ese discurso, ¿no?, en sectores... Los sectores van a aplaudir, ¿no? Van a aplaudir. Pero ¿le corresponde decir eso a un político? No. Un político tiene una obligación también de hacer pedagogía con los electores. Y no solamente pues repetir el discurso que sirva para el aplauso. Gracias, doctor Eduardo. Velázquez. Solo me he hecho reír con esto de ahí está la plata. Es más o menos como pedir buscar novia en un concurso de Miss Universo. O sea, vaya a buscar otra parte, que esto no les toca a ustedes. Diputado Ordóñez, están en un proceso de readecuación de fuerzas dentro de la Asamblea, porque se vienen reformas que el Ejecutivo va a proponer y necesita. Va a proponer y necesita en base a los ofrecimientos que ha hecho. Una de ellas va a ser la reforma tributaria y otro el plan que está la ley que está socializando Patricio Donoso sobre los emprendimientos. ¿Hay acercamientos, hay conversaciones de los borradores que pretende el Ejecutivo plantear en el seno de la Asamblea? Todavía no. Están los documentos hechos. A ver, primero la propuesta sobre reforma laboral. Eso está elaborado hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que se llama la Ley de Oportunidades Laborales, que es una nueva ley del trabajo, no es una reforma al Código del Trabajo. La idea es que se mantengan vigentes tanto el Código del Trabajo como esta nueva ley que se espera sea aprobada. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en la discusión y el debate sobre la intangibilidad de los derechos laborales. En ese caso, el Código del Trabajo, ¿qué tal? Y aquellos trabajadores que están contratados bajo esas normas, queda tal cual. Pero queremos una ley de oportunidades laborales para los 7 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de trabajar que no tienen empleo. Entonces, esto es un elemento que es importante. Claro, esto va a significar pues que muchos sectores entiendan la necesidad de hacer una reforma que flexibilice, la palabra hay que decirla sin miedo, que flexibilice la contratación, ¿no? Y permita pues que se expanda la oferta de empleo, ¿no? En tiempos parciales, en modalidades de diferentes horarios, sin toda la rigidez, ¿no? la inmovilidad de un Código del Trabajo que lleva ya como 70 años de vigencia en el Ecuador. Entonces, esto es un primer tema. Un segundo tema es la reforma tributaria, en donde hay que racionalizar mucho, y tiene que ser la primera y última reforma, ¿no? Porque no puede ser como sucedió en los gobiernos pasados, reforma una por año. Una última reforma que racionalice el sistema tributario, pues que fue más que pensado en términos de facilitación, ¿no? de incentivos, como mecanismos más de recaudación y de persecución. Ahora, mire, hay cada tema para cada momento. Y en este momento, pues es muy importante que el gobierno esté centrado en un tema que es fundamental, que es la vacunación, terminar con el proceso de vacunación. Y el tema de vacunación incluye a varias entidades del gobierno. Obviamente a la Presidencia de la República, que lidera este proceso, a la Vicepresidencia de la República, que está involucrada muy significativamente en el avance de este proceso, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, porque no se pueden comprar vacunas si no hay la plata, y si no se hacen los ajustes presupuestarios para obtener los recursos. Entonces, es importante en este momento, pues, agotar ese proceso y abrir luego de eso el debate de estos temas que tienen que ver con lo que se llamaba reformas estructurales en lo jurídico que afectan positivamente a la economía. Entonces, va por tiempos, ¿no? En ese momento, pues, ya entraremos a discutir primero, y usted lo que acaba de mencionar me parece un detalle muy importante, primero con los ciudadanos, ¿no? Primero con los ciudadanos. Porque me parece que los ciudadanos están en mayor capacidad de entender la situación, porque vive cada uno un drama
en su vida, en sus hogares y en sus economías, y luego llevar ese debate a lo político, ¿no? Para que los políticos entiendan que tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos necesitan. Los ciudadanos necesitan empleo, oportunidades. Y para que haya empleo y oportunidades tenemos que generar condiciones para que la economía sea atractiva a la inversión. Y quiero pasarle a Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista. Me tiene preocupado de que lo citen ahí, pero ya le paso a Jaime. Siga por favor. Jaime Velázquez con la última pregunta. Gracias, Diego. Gracias, Eduardo y Ramiro. Asambleísta, mi única pregunta es, ¿cómo evitar caer justamente en lo que la Asamblea Nacional anterior caía? Es decir, buscar los proyectos que no estaban de acuerdo a lo que el pueblo quería. ¿Cómo no caer en eso y mejorar esa imagen con la Asamblea actual? Eso tiene que ser un efecto, digamos, de una conducta del conjunto de la clase política, ¿no? Tiene que ver primero con un liderazgo presidencial. El liderazgo presidencial que se ha notado ahora, como ustedes ven, en el exitosísimo proceso de vacunación. Ese liderazgo, pues, es importante porque da credibilidad a todo el sistema político. Cuando cae la credibilidad del presidente, cae la credibilidad de todo el sistema político y eso afecta al resto de instituciones. Entonces, muy importante primero la posición que tiene en este momento el presidente de la República en cuanto a los niveles de credibilidad, de popularidad que ha logrado. Esto es importante. Lo segundo es que con esa credibilidad pues se abra este espacio pedagógico, el que llamo yo, a los ciudadanos respecto a las necesarias reformas que tenemos que hacer. Y en ese proceso hay que involucrar al resto de sectores de la política, a los que están en el gobierno y a los que no están en el gobierno, sin duda, porque no hay forma de lograr que esto tenga viabilidad si no es incorporando en el debate y en los acuerdos a aquellos sectores que no están en el gobierno. Y yo aspiro con franqueza a que esos sectores que no están en el gobierno pues vayan asumiendo una postura un poco más racional en términos de las razones, en términos de los hechos objetivos, ¿no? De la realidad. Y eso permita pues tomar decisiones que sean las que conduzcan a lo que decía hace un momento, ¿no? A permitir que la economía pueda encontrar una vía de reactivación, ¿no? Esto creo que va a ser también tarea de todos los sectores informados, ¿no? En la medida en que exista la comprensión en los sectores que hacen opinión y todo el conjunto de la sociedad vaya creando una corriente de pensamiento que favorezca esta línea de transformaciones, me parece que va a costar que aquellos sectores políticos no se vayan sumando, ¿no? Esto debería ser que cuando hay una corriente de pensamiento que tiene, digamos, adhesión con estas medidas, eso me parece a mí que facilita para que los sectores políticos también se encaminen en esa tendencia. Muchas gracias. Diego, gracias por el tiempo. Hemos hecho un paneo a la historia política del Ecuador, es impresionante. Nos remontamos a la Asamblea, hemos hablado de la actual Asamblea Nacional, de personajes históricos. Fue una mañana muy propicia. Antes estuvo Pancho Huerta conversando igual que con usted. Quiero agradecerle a nombre de I99, 98.9 y comprometerlo siempre, como lo hace usted, querido amigo, a que sigamos conversando y ayudando a que la gente entienda cuál es el fin real de la política, que es la ciencia del servicio, es servir y no servirse. Con ese concepto lo despedimos y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para Diego. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Encantado. Buenos días.